¿Qué tal? ¿Cómo está? Le invito a que me acompañe a que revisemos y analicemos las orientaciones para la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar en su contenido número 2, el codiseño del programa analítico. No sin antes invitarle a que se suscriba a este canal y si usted gusta, también volverse miembro, entre otros beneficios, puede obtener la presentación con la que se hizo este video. En la descripción encontrará la forma de cómo poder hacerlo, ahí queda la propuesta. Bien, pues vamos a ver el contenido. Tenemos, valga la redundancia, dos contenidos. El codiseño, elemento de cambio de la propuesta curricular de la nueva escuela mexicana, y el primer plano, lectura de la realidad. Este del programa analítico, seguramente usted lo ubica. Tenemos propósitos: reconocer las características del codiseño y de la lectura de la realidad desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana. Váyanle subrayando, es reconocer características. Y tenemos otro: identificar las situaciones, problemas, acontecimientos, características del contexto comunitario, de la escuela e intereses de niñas, niños y adolescentes que pueden ser aprovechados para organizar la enseñanza e impulsar la mejora continua de la escuela. Identificar todo eso que usted ve ahí. Podemos empezar ayudando a simplificar esto. Vamosle llamando el punto de partida de toda planeación didáctica, el punto de partida. Y estos son los referentes que ponen a nuestro alcance. Bien, pues vamos a ver el contenido. Además hay un video, problematización de la realidad, seguramente usted lo ubica, ya lo vimos hace un año. Bueno, pues en el canal puede volver a acceder a él, por ahí anda en listado. Además, también como apoyo está el esquema 2 del diagnóstico socioeducativo de la escuela, esto en el documento proceso de mejora continua. En algún momento será mencionado. Bueno, vamos a entrar en materia, el codiseño, elemento de cambio de la propuesta curricular de la nueva escuela mexicana. En los espacios del Consejo se han realizado diversas aproximaciones al proceso de codiseño, a partir del análisis del plan de estudio, los programas sintéticos y los materiales de la serie Un libro sin recetas, así como mediante ejercicios de concreción construidos desde la reflexión y la deliberación colectiva. Es probable que a más de uno en este momento se le esté dibujando en la mente el diagrama de la página 138 del anexo al acuerdo 140822, o sea, el plan de estudios 2022, que se llama Relación entre los programas de estudio y codiseño. Precisamente estos son los tres primeros cuadros que están a la izquierda, pero también puede ser que venga aquel de julio, taller intensivo de julio 2022-2023, donde la misma SEP hizo uno más detallado, que debía de haber sido el oficial, pero al final ese no lo fue. No obstante, se reconoce que este proceso de apropiación continua en desarrollo y se fortalece permanentemente a través de la experiencia en su implementación, el diálogo entre colegas y la reflexión colectiva de la práctica. A continuación, se presentan algunas de sus características fundamentales. Y estas son, vamos a verlas, del proceso de codiseño en la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana constituye un proyecto pedagógico orientado a la transformación educativa y social del país. El plan de estudios implica un cambio de paradigma en la manera de concebir, construir y desarrollar el currículo, al articular una visión nacional con el reconocimiento y la valoración de la diversidad que caracteriza a México. Vale la pena tener ahí en el imaginario, en la órbita, artículo 22 de la Ley General de Educación, para poder contrastar lo que acabamos de estar leyendo. Es importante tener esa referencia. En este sentido, el codiseño reivindica la riqueza territorial, social, cultural, lingüística, de género y de capacidades presente en las distintas comunidades, colocándola como un elemento fundamental para garantizar una educación humanista, inclusiva, pertinente y contextualizada. Esta nueva perspectiva sobre el currículo solo puede concretarse con el proceso de codiseño del programa analítico a cargo de las maestras y los maestros, así como en su puesta en práctica en el aula, la escuela y la comunidad. Ya en el contenido 1, en el primer video de esta serie de la fase intensiva, le hacía notar esta particularidad que yo estoy viendo, ahora llamarle proceso de codiseño del programa analítico, porque no sé, tengo esa sensación de que no es una casualidad. En algún momento usted recordará que el programa analítico en su tercer plano se llamaba codiseño. Después codiseño fue sacado y lo absorbió
así como al plano didáctico, así como al proceso de reflexión, apropiación del plan de estudios, es decir, se volvió un macroproceso. Hoy aparece como codiseño del programa analítico. No es que el juego de palabras esté equivocado, solamente es algo que llama la atención de la forma en cómo se está colocando. Hay una premisa y esa premisa la misma SEP la ha colocado y está como parte de los documentos para esta fase intensiva, que es, en algunas escuelas se sigue utilizando el programa sintético tal cual. Y eso obliga a preguntarnos, ¿y eso es correcto o es incorrecto? Y qué documento es el que soporta la respuesta que uno vaya a dar. Entonces, codiseño del programa analítico, como que empieza a fusionarse ese diagrama que le comento para quizá buscar un nuevo efecto. Veremos qué sucede en esta fase intensiva y este nuevo ciclo escolar, pero los referentes debemos de tenerlo. La construcción del programa analítico demanda que los maestros desarrollen lecturas críticas de la realidad sustentadas en procesos de análisis y reflexión sobre su contexto. Asimismo, implica el conocimiento, la comprensión y la apropiación de los programas sintéticos. Aquí nuevamente viene ese diagrama. El proceso de codiseño se configura en tres planos estrechamente vinculados. Aquí ya se asocia, ya implícitamente ya está programa analítico metido en codiseño. Es lo que le comentaba hace unos instantes. Y bueno, aquí está. El primero corresponde a la lectura de la realidad, que es de lo que trata el contenido 2 que estamos viendo en este video, mediante la cual se identifican las problemáticas de la comunidad. Ojo con eso de problemáticas, es una palabra que se ha vuelto muy poderosa para relacionar el contacto con el contexto, en la búsqueda de problemas, cuando aquí lo vemos, las situaciones de la vida cotidiana, los acontecimientos relevantes del entorno, las características del contexto escolar y comunitario, también son parte. Es decir, si en algún espacio todavía se está reduciendo a problemáticas, hay que poner esto, hay que subrayarlo, no es la única vía, así como las necesidades, intereses y expectativas de niñas, niños y adolescentes y de sus familias. Recuerda que es el segundo propósito, identificar también eso. Tiene sentido por la definición de autonomía curricular. Autonomía profesional, perdón. El segundo plano es la contextualización de los contenidos de los programas sintéticos, en el cual el colectivo docente vincula los contenidos de carácter nacional con las situaciones, problemáticas y desafíos presentes en su entorno socioeducativo. Pregunta de examen, ¿cómo se llama el elemento curricular definido y destinado para ello? De igual manera, incorpora aquellos contenidos locales que considera pertinentes y necesarios para responder a las particularidades culturales, sociales, ambientales y comunitarias de su contexto. El tercer plano, aquí lo tenemos. Antes de seguir, la respuesta es eje articulador. Ahora se la pongo sin respuesta. ¿Por qué es ese? El tercer plano corresponde a la formulación del programa analítico, que implica organizar de un modo específico los contenidos y los PDA de los campos formativos, definir su secuenciación y distribución a lo largo del ciclo escolar, establecer las estrategias para su abordaje didáctico y determinar los criterios y procedimientos para valorar los procesos de aprendizaje del estudiantado. De esta manera, el programa analítico se constituye en una herramienta que territorializa los planteamientos curriculares nacionales en propuestas educativas contextualizadas, pertinentes y significativas para los estudiantes. Nuevamente en la mesa sugiero que esté presente el artículo 22 de la Ley General de Educación y el 23 en sus párrafos 1, 3 y 4 para que podamos dialogar, abrir la conversación en torno a este párrafo y lo que dice y lo que mandata esas referencias de la Ley General de Educación. A ver a dónde llega su conversación. Por lo pronto, mire, ya hay algunos documentos que pues nosotros conocemos. Aquí en el canal le pongo miniaturas de videos que están aquí presentes, que si usted gusta pues puede recurrir a ellos si así lo considera.
Programa analítico este video fue diseñado con base en lo que aparece en el apartado con el mismo nombre, en el anexo al acuerdo 8823. Ahí viene una explicación y descripción de lo que es el programa analítico, vienen los tres planos en los que se divide, esperando que el plano del codiseño ya nadie lo mencione como el tercer plano. Y además viene ese gráfico, ese diagrama de flujo que le digo, de la relación de los programas con el codiseño. Entonces, para efecto de analizar las tres tipos de perspectivas para ver los contenidos, es importante tener en cuenta este material. Ahí queda ese a su disposición. Este ya codiseña, seguro, definiciones e implicaciones. Recoge los dos párrafos que vienen en la introducción, páginas 5 y 6 del anexo al acuerdo 140822, es decir, programa plan de estudio 2022, donde pues se menciona qué es el codiseño. También para que tengamos esa referencia normativa. A veces la SEP crea ciertas brechas entre lo que aparecen en los documentos que van al consejo y lo que está escrito ahí. No es que yo vea una mala fe, solamente a veces veo brechas en las que digo, ese puente que falta es un puente que alguien olvidó o de entrada o de origen es así. Entonces, tener la referencia si usted así lo considera. Además, bueno, se generó este material en el que pues vi 6 elementos que pueden encontrar ustedes en su entorno cercano, en sus comunidades, que pueden ser considerables para decir, sí, aquí es necesario codiseñar. Una vez sabiendo también que el codiseño, ¿qué es lo que representa? ¿Representa la elaboración de un nuevo PDA, de un nuevo contenido, o representa algo más profundo que todo eso? La respuesta se encamina a lo segundo, por supuesto. Bien, volviendo al contenido del documento de la fase intensiva, con base en lo anterior, se les propone reflexionar en torno al proceso de codiseño y la manera en que lo han incorporado a su trabajo pedagógico a partir de los siguientes ejes de análisis, y son estos: la experiencia de construcción del programa analítico en el ciclo escolar anterior, elementos que consideraron, avances y desafíos que enfrentaron. Esta puede estar fácil porque usted se acuerda que antes de que vinieran esto de usted elija el tema para el Consejo Técnico Escolar, pues venían se enumeraban cuáles eran los elementos, entonces podría ser que ahí nadie falle. El asunto es, ¿alguien revisó antes si esos elementos causan efecto positivo, son enlistados, son forzosos, de dónde surgieron, qué tanta flexibilidad tienen? Es decir, encontrar el marco de definición de lo que es el programa analítico. Segundo, el territorio y el programa analítico, contextualización, atención a la diversidad, saberes comunitarios recuperados, vinculación escuela y comunidad. Sobre todo eso último, ¿verdad? Por el tema 6.1 del plan de estudios titulado la comunidad como el núcleo integrador del proceso educativo. El vínculo entre el programa analítico, la planeación didáctica y el uso de los libros de texto gratuitos. El diagrama que yo le menciono pues reúne a estos y otros elementos, pero ellos están conectados. ¿De qué manera se han realizado en sus escuelas? Los beneficios del programa analítico en los aprendizajes y el trabajo colegiado. Este es un torito para las mesas de trabajo. ¿De qué manera uno puede valorar objetivamente o lo más cercano a objetivo si han ocurrido beneficios de ese programa analítico? Y si no se ha hecho, podría ser una de los pendientes para anotar y decir, veamos al final de este ciclo escolar 26-27, aquel que se desarrolle, qué impacto tuvo. Puede ser para que tengamos información objetiva sobre esto que está aquí en pantalla. Y bien, viene este organizador gráfico titulado Primer Plano, lectura de la realidad, donde vemos estos 6 elementos asociados a la propuesta curricular de la nueva escuela mexicana. Vamos a reconstruirlo, aquí están, ahí vuelven a aparecer los 6, los vamos a ver de una manera diferente. El primero, la lectura de la realidad es un proceso que se sustenta en el pensamiento crítico y el diálogo como herramientas fundamentales para comprender y transformar el entorno. Segundo, el pensamiento crítico implica cuestionar y analizar aquello que ocurre en la vida cotidiana, incluso aquellas situaciones que suelen pasar inadvertidas o asumirse como normales.
reconociendo que son construcciones históricas, sociales y culturales susceptibles de ser transformadas. Tercero, la lectura de la realidad no se limita al análisis de las problemáticas presentes en el contexto comunitario social. También supone la problematización de los desafíos que enfrenta la escuela, particularmente en relación con los aprendizajes de los estudiantes, las prácticas docentes y los vínculos con las familias y la comunidad. Cuarto, leer la realidad exige desarrollar procesos permanentes de escucha, diálogo e intercambio con docentes, estudiantes, familias y otros integrantes de la comunidad con el propósito de ampliar la comprensión de los problemas, profundizar en su análisis y replantear interpretaciones cuando sea necesario. Una implicación o ya una ejecución, mejor dicho, de la definición de autonomía curricular, ejercicio crítico que practican los docentes. Nada más que ahí dice junto con los estudiantes, aquí estamos incluyendo también a las familias. Quinto, la lectura de la realidad constituye un punto de partida indispensable para la contextualización del currículo y para el desarrollo del proceso de mejora continua. Sin embargo, no se trata de una actividad que se realiza únicamente al inicio del ciclo escolar, sino de un ejercicio permanente que acompaña la toma de decisiones pedagógicas. Y el último, 6, la finalidad de la lectura de la realidad es contribuir al desarrollo de una conciencia crítica en estudiantes, docentes, directivos y miembros de la comunidad que les permita identificar, cuestionar y transformar las condiciones que generan discriminación, exclusión, violencia, injusticia o desigualdad. Bien, aquí tenemos algunos materiales que le pueden servir, este seguramente lo recuerda, es el fascículo número 1 de la extinta Mejor Edu, en esta colección de Aprendamos en Comunidad, un material muy valioso. Aquí en el canal usted puede encontrar de los 10 fascículos que hubo, se presentan aquí del 1 al 7. Este es el número 1 con relación a reconociendo nuestro contexto, la lectura de la realidad. Ahí está por si llega a serle de utilidad. Y además este que salió en el tema 7 de los 12 que hubo en el ciclo escolar 25-26, luego en la segunda sesión cuando ya tuvimos la oportunidad de elegir integración curricular, ese fue el nombre. Ya casi al final del documento nos platican acerca de la forma en cómo podemos estar uniendo las referencias del programa sintético, las que pueden formularse en el programa analítico, pero también con esas necesidades e intereses que puedan haber en el entorno cercano. Si usted lo vio en su escuela, pues seguramente lo recuerda. Si usted en la suya no lo eligieron, bueno, pues ahí está. Bien, pues vamos a continuar. Estas ideas sobre la lectura de la realidad buscan destacar las finalidades de este proceso y reconocer que va más allá de identificar problemáticas, formular preguntas, diseñar instrumentos o recopilar información. Se trata de un ejercicio crítico, reflexivo y dialógico que permite comprender de manera integral los contextos, las relaciones y las condiciones que influyen en los procesos educativos para transformarlos en oportunidades de aprendizaje. Y vámosle subrayando, oportunidades de aprendizaje. Todo ese trabajo, más lo que falta para conectar ese diagrama de flujo, para brindar oportunidades de aprendizaje. Los materiales de referencia propuestos desarrollan estos planteamientos con mayor amplitud y profundidad. Se recomienda su consulta para enriquecer la reflexión y fortalecer la comprensión de este plano. Usted vio al inicio de este video cuáles eran las referencias. Yo ya le coloqué otras que pueden ser de utilidad. Pasa por ahí para enriquecer tanto el concepto y la conversación. Se les propone, valga la redundancia, enriquecer el proceso de lectura de la realidad. Retomen el diagnóstico socioeducativo del ciclo anterior o la información derivada de la evaluación de su programa de mejora continua para incorporar nuevos elementos a partir de este ejercicio colectivo de lectura de la realidad. Sí, ¿verdad? Imprescindible todo lo que se ha generado a lo largo de la implementación de la nueva escuela mexicana, tenerlo presente en la mesa. Bien, pues aquí vienen las sugerencias de trabajo en equipos. Compartan y registren en listas, tablas o esquemas lo que saben y la información que tienen acerca de los estudiantes que atenderán en este ciclo escolar, así como de las condiciones actuales de la escuela, la comunidad y el contexto social.
Para ello, pueden retomar como categorías de análisis los ámbitos que se proponen en el esquema 2, diagnóstico socioeducativo de la escuela o las siguientes. Primero vamos a hacer una pausa. Mire, este es el proceso de mejora, orientaciones para las escuelas de educación básica, un documento que salió para 24-25 en la fase intensiva, seguramente lo recuerda. Aquí en el canal pues lo convertimos en una versión visual, así que si usted gusta pues también puede recurrir a él. Aquí le vamos a robar una diapositiva, la vamos a poner aquí, es este el diagrama al que está haciendo mención ahorita el documento. Ya seguramente usted lo ubicó con todos esos ámbitos que nos propusieron. Incluso el documento dice, y pueden haber más. Entonces, esta es simplemente una referencia y vaya que es una amplia referencia. Seguramente usted está de acuerdo conmigo. Bueno, pues eso es uno de los referentes y aquí vienen los que se enlistan en el documento. Características de las niñas, los niños y los adolescentes de la escuela, intereses, actividades que realizan, lenguas que hablan en las familias, tipos de textos que están presentes en casa, que leen, que escriben fuera de las tareas escolares, qué contenidos ven en la tele, servicios de streaming, videojuegos, entre otras. Vaya que la lista es larga. Situaciones o problemas que se presentan en el aula o la escuela. Conflictos, indisciplina, desinterés. Bueno, ahí está, entre otras. Problemas familiares, comunitarios o sociales que afectan el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Y ahí vienen los ejemplos, entre otros. Y también características de la comunidad, lenguas que hablan, tradiciones, actividades económicas. Esto seguramente es un guiño al codiseño. Situaciones o problemas del contexto social, político, económico, ambiental relevantes, escasez de agua, contaminación ¿y esto para dónde va a parar? Seguramente a usted le suena, ¿verdad? Experiencia formativa le llama la nueva escuela mexicana. Bien, pues toda esa información que apareció, acuérdese, en algunos segmentos pasados decía, no solamente es ya tengo la lista, ya los reuní, ya los tengo. ¿Qué se hace con ellos? Es la pregunta importantísima que uno debe de hacerse en el momento en que está haciendo un diagnóstico socioeducativo. ¿Qué quiero indagar? ¿Para qué lo quiero? Porque si no, pues simplemente vamos a estar apilando documentos y aunque sí estén hechos, no tuvieron algún uso. Eso siempre será muy importante. Analicen las problemáticas, situaciones o características que registraron e identifiquen lo siguiente. ¿Cuáles resultan más relevantes en este momento? Para responder pueden considerar criterios como lo siguiente: interés del estudiantado, poco conocido por ellos, constituyen problemáticas frecuentes, afectan sus procesos de aprendizaje, entre otros. ¿Qué situaciones o problemas pueden ser aprovechados para organizar la enseñanza? Estas servirán para contextualizar los contenidos en el programa analítico. ¿Qué situaciones o problemas afectan el aprendizaje de sus estudiantes? Esto va para el de mejora continua. Y a partir de lo anterior, distingan aquellas situaciones o características de su contexto que pueden retomar en el programa analítico y cuáles en el de mejora continua. Bien, pues recuerden que en el proceso de mejora continua se consideran aquellas situaciones o problemas que afectan el aprendizaje de los estudiantes, se relacionan con las prácticas docentes y directivas, requieren de un esfuerzo colectivo y articulado del colectivo docente para su transformación y demandan el planteamiento de objetivos, metas y acciones. Y por el otro lado, el programa analítico, una vez identificadas las situaciones o problemas que se van a recuperar, se harán vinculaciones de estas con los contenidos, pero antes es importante identificar algunos riesgos que se corren al leer la realidad. Ahorita vamos a leerlos, pero es importante esta diferencia, la hemos venido platicando, la SEP ya se gastó 2 años, mejor dicho, en el primero, que fue hace 2, por cierto, solamente con directivos y supervisores, un anexo, por cierto, el número 5, que hablaba de la diferencia. Después ese mismo anexo se recuperó en la fase intensiva del año pasado y se hizo del conocimiento de todos. Es decir, para el día de hoy, pues se esperaría que ya no exista ninguna duda sobre qué es cuál es el insumo
porque tienen uno general, lectura de la realidad y diagnóstico socioeducativo, pero a partir de ahí, esos casos, acontecimientos o problemas, porque aquí problemas sí cabe, porque esos son los que van al programa al programa de mejora continua, pero hay algunos que pueden caer en el analítico siempre y cuando tengan relación con los contenidos. Entonces esa diferencia, pues esperemos que ya solamente sea anecdótico en este momento. Y ahora sí, veíamos esta parte final de los riesgos de leer la realidad. Y pues aquí los tenemos. Invisibilizar aquello que hemos asumido como normal. Este es el primero de dos. Consideren, por ejemplo, la forma en que tradicionalmente se ha educado a niñas, niños y adolescentes. En muchos casos se ha recurrido al castigo físico como medida para corregir conductas consideradas inapropiadas. A partir de la experiencia personal y lo que se observa cotidianamente, puede llegar a asumirse que en determinadas circunstancias el uso de la fuerza como mecanismo disciplinario está justificado. Esto ocurre porque las prácticas de disciplina negativas han sido normalizadas y percibidas como una forma habitual de crianza. Este constituye solo uno de los múltiples ejemplos de situaciones que pueden aceptarse sin cuestionamiento. Por ello, frente a cualquier situación observada, resulta pertinente preguntarse si es justa para todas las personas involucradas, a quién beneficia, quién ha establecido que las cosas deban ser de esa manera y qué alternativas podrían existir. La lectura crítica de la realidad implica cuestionar las propias certezas, creencias y prejuicios, reconociendo que aquello que se considera normal o correcto puede estar influido por contextos sociales, culturales e históricos específicos. Vaya, qué bonita remembranza de la primera sesión de la fase intensiva en esta lámina que tenemos frente a nosotros. De eso fue lo que hablamos, seguramente usted lo recuerda, de las certezas, creencias y prejuicios. Y tenemos aquí otro, que es el desánimo o la desesperanza. La lectura de la realidad no consiste únicamente en identificar problemáticas. También implica reconocer las capacidades, los recursos y las experiencias presentes en la comunidad que pueden impulsar los procesos de mejora continua. Desde esta perspectiva, la esperanza no se entiende como un optimismo ingenuo, sino como la convicción de que es posible transformar gradualmente la realidad mediante acciones colectivas, intencionadas y sostenidas en el tiempo. Bien, pues ahora tenemos este espacio de una lectura. En este sentido, la historia de La estrella de mar puede servir como una oportunidad para reflexionar sobre el valor de aquellas acciones que, aunque parezcan pequeñas, contribuyen a generar cambios significativos en la vida de las personas y de las comunidades educativas. Y bueno, pues es este título de La estrella de mar. Una niña caminaba por una playa donde miles de estrellas de mar habían quedado varadas tras una terrible tormenta. Al acercarse a cada una, la recogía y la devolvía al océano. La gente la observaba divertida. Llevaba un tiempo haciendo esto cuando un hombre se le acercó y le dijo: «Niña, ¿por qué haces esto? Mira esta playa. No puedes salvar a todas estas estrellas del mar. No puedes marcar la diferencia». La niña pareció desanimada repentinamente, pero después de unos momentos se agachó, recogió otra estrella de mar y la arrojó lo más lejos que pudo al océano. Luego miró al hombre y respondió: «Para esta sí marqué la diferencia». Sobre esto que acabamos de leer, ¿qué problemáticas pueden pasar inadvertidas debido a creencias, supuestos o prejuicios previamente asumidos como ciertos? ¿Qué situaciones se dejan de atender al considerarse ajenas a los ámbitos de acción de la escuela? Aunque sí es importante saber cuáles son los ámbitos de acción de la escuela. ¿De qué manera estas percepciones y omisiones limitan los propósitos formativos de la escuela? Y finalmente, ¿qué podrían hacer para fortalecer una lectura más crítica de la realidad? Y bueno, pues esas preguntas con esta lectura que seguramente provocará, invitará a la reflexión, es como llegamos al final de este contenido número 2, el codiseño del programa analítico. Por lo mientras, invitarle a que consulte los demás materiales que se producen para el resto de los contenidos de esta fase intensiva y, como siempre, agradecerle el favor de su atención. Cuídense mucho y hasta la próxima.